de usar este medio para escuchar la palabra. Amén. Entonces, gracias, pastor, por darme ese privilegio de poder servir a la iglesia de Cristo. Y precisamente, pues yo quiero hoy compartir la palabra del Señor, quiero compartir un tema que he titulado Un llamado a servir a Cristo. Un llamado a servir a Cristo. A veces nosotros cometemos un error los cristianos. Pensamos que el objetivo de Dios fue venirnos solamente a salvar, que es solamente la salvación, pero Dios también vino a darnos oportunidad de poder servir en su obra, servir en sus proyectos de salvar a las personas. Nosotros somos instrumentos usados por Dios para alcanzar más personas para Cristo. De una u otra manera, Dios nos daba a nosotros diferentes habilidades para que podamos llevar ese propósito por el cual Él envió a su Hijo a este mundo. Entonces, yo quiero hoy compartirles ese tema, un llamado a servir a Cristo. Y yo quiero que, pues, que este mensaje, pues, nos incomode un poco a las personas, a aquellas personas que a veces nos quedamos así, escuchando y no tomamos una decisión. Para la gloria de Dios, digo, pues, Dios me permitió a mí conocer de su gracia y yo entendí el evangelio, entendí la obra que hizo mi Dios al enviar a su Hijo a este mundo para salvarnos, para pagar por mí, siendo un miserable, siendo un pecador que atestado de toda injusticia, como dice la palabra, pero reconocí el favor de Dios, que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Entonces yo dije, ¿qué más hago? Compartir lo que Dios ya me ha enseñado a través de su palabra, y comencé a compartir así con más personas, a servir, y gracias a Dios que me ha fortalecido para no desmayar, y ahí he estado compartiendo. He podido compartir con un buen grupo de personas aquí en Granada. Algunas asisten todavía con nosotros, algo otras pues se fueron de pronto a vivir a otro lugar, algo otras pues no gustan mucho de la doctrina de la gracia. Entonces así, pero igual Dios me ha fortalecido para seguir compartiendo, para seguir sirviendo al Señor. Y si lo hace conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted, hermana y hermano? Dios quiere que nosotros sirvamos en ese cuerpo. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que está en Romanos capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme. Si no, pues vas a escuchar. Vamos a estar bien atentos ahí, por favor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13. Voy a esperar un poquito para ver si están buscando. Romanos capítulo 12, del 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. Amén. Entonces el apóstol Pablo anima a la iglesia de Roma ¿a qué? A que fueran personas no perezosas. No perezosas. Hay mucha pereza en el cuerpo de Cristo, en aquellas personas que han creído y que han sido salvas, pero se quedan así. Y más en la doctrina de la gracia, en donde se enseña la palabra como es, donde se enseña que la salvación no es por obra, sino que es un regalo de Dios. Las personas lo malinterpretan. Dice, bueno, pues como es un regalo, entonces pues no hago nada. Solo espero y que Dios venga por mí, ya me salvó y listo. No, la palabra del Señor nos anima a nosotros ¿a qué? A rechazar la pereza, a no ser perezosos. Amén. Entonces quiero compartir bajo ese tema un llamado a servir a Cristo. Aimel, disculpe, hermano, el volumen quedó bajito ahorita cuando se movieron. No sé si está tapando algo el micrófono, pero en el momento que se movieron cambió el sonido. A ver si de pronto lo puede mejorar. Gracias. No sé, solo se le conectó la corriente. ¿Ahí me escuchan?
seguro por la... Y si lo paras así. ¿Cómo está? A ver, intente entonces hablar, a ver cómo está el sonido. A ver. Eso, ahí, eso, ese. Sí, bueno, gracias. Ese, gracias, Salomé. Bueno, entonces quiero que hagamos una oración para entrar en el tema. Amén. Vamos a orar. Voy a estar leyendo en una oración. Buen Dios, seamos gracias en Cristo Jesús por esta oportunidad que me brinda, Señor, de poder compartir tu gran palabra, tu preciosa palabra, Señor, que tiene poder para sobrepicarnos y darnos, Señor, herencia con los santificados, Señor. Gracias, Dios bueno, por cada una de las personas que se encuentran ahí, Señor, escuchando, Señor. Permita que podamos crecer, Señor, que podamos crecer. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos apagar por ahí un micrófono? ¿Hay un micrófono abierto? Listo, yo lo apago, tranquilo. Gracias. Entonces estamos llamados a servir al Señor. Amén. No solo a ser salvos, solamente la persona que es salva está llamada a servir al Señor. ¿Por qué? Porque la persona que es salva, Dios le va a recompensar. Pero si la persona no es salva, ¿a dónde va a recibir la recompensa? Pues será una recompensa aquí temporal. Pero nosotros Dios nos llama al servicio porque Dios nos tiene recompensas eternas. Amén. Y hoy vamos a mirar algo de eso. Entonces dice, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere prontitud, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, en lo que se requiere eso, dice, no perezosos. ¿Qué es lo que requiere diligencia en usted, hermano y hermanita? ¿Qué es lo primordial para usted? Todas las cosas nosotros necesitamos trabajar, ¿cierto? Porque si no trabajamos, pues ¿cómo comemos? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿Cierto? Porque nos estamos afanando por las cosas pasajeras, momentáneas, y estamos dejando las eternas de lado. Entonces, ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿A qué nos llamó Dios a estar ocupados en qué? Dice, ocupados en vuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor, dice la palabra del Señor también. Entonces, en lo que requiere diligencia, hermanita, hermanito, no perezosos, no la pereza. La pereza, dice mi mamá, que la pereza es la madre de todas las ruinas. Y para nosotros los cristianos, la pereza es causa de vergüenza. Va a ser causa de vergüenza la pereza a nosotros los creyentes. Entonces dice, sirviendo al Señor. ¿A quién servimos nosotros? Al Señor. ¿Cómo hago yo para servirle al Señor? ¿A cuál Señor? ¿Al Señor de la esquina? No, al Señor Jesucristo, aquel que me amó y entregó su vida, ¿cierto? Para salvarme y para darme la oportunidad de servir, porque Él va a recompensar lo que hayamos hecho nosotros. Mientras estamos aquí en este cuerpo, nos enseña la Biblia. Entonces, servir al Señor. ¿Cómo le sirvo yo al Señor? Algunas situaciones, vamos a mirar unas situaciones en las cuales nosotros podemos servir al Señor. ¿Cómo dijo el Señor? La Biblia dice, por allá en Mateo dice, el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, van a estar unos a la izquierda, otros a la derecha. Que le va a decir a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y así les dice otras cosas ahí, y ellos le dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre y cuándo te vimos con sed? Dice, pues, cuando ustedes lo hicieron con uno de estos pequeñitos, mis pequeños, conmigo lo hicieron. Conmigo. Cuando lo hicieron con uno de estos, mis pequeños. O sea, cuando usted sirve en el cuerpo de Cristo, usted está sirviendo a Cristo. Cuando usted sirve por otro lado,
que sea bien sea un tío, al abuelo, a la abuela, pero que no sea cristiano, usted no está sirviendo en el cuerpo de Cristo. Usted le está sirviendo a un familiar por amor a ese familiar, porque ha sido buena persona, pero usted ahí no está sirviendo en el cuerpo de Cristo. Jesucristo es muy claro. Entonces, cuando sirvieron a uno de esos pequeñitos, por ser de él, a un vaso de agua que le dé a una personita de esas, por ser un discípulo de Cristo, se lo está dando a Cristo. Muchas veces nosotros nos han enseñado que hay que visitar a los presos, que porque la Biblia dice que no nos olvidemos de los presos, como si nosotros también estuviéramos presos con ellos. Pero entonces creen que la Biblia está generalizando a todos los presos. No, cuando el apóstol está hablando de los presos, está hablando acerca de aquellos creyentes que estaban presos allá por testimonio de la palabra. Nosotros no nos podemos volver, o sea, ir a una cárcel y a visitar y llevarles cosas a los presos porque la Biblia manda, no. La Biblia dice a aquellos que pertenecen al cuerpo, que son discípulos de él, porque se lo estamos dando a Cristo. Ahora, no quiere decir que a estas personas les cerremos nosotros la puerta al cielo y que no les compartamos, pero la Biblia lo que enseña es que son aquellas personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Nosotros servimos al Señor, dice sirviendo al Señor. ¿Cómo le sirve usted al Señor? Cuando pasa por ahí alguien pidiendo monedas por la calle y usted coge tan y le echa una monedita ahí, y usted dice, no, es que el Señor me ha mandado a mí a dar limosna y eso es servir al Señor. No, usted no está sirviendo ahí al Señor. Usted está haciendo una obra que muchas veces es para hacerle daño a una persona. Servir al Señor, usted y yo sabemos y hemos aprendido mucho, los que han escuchado ya doctrina, usted sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos coloca en ese cuerpo que es la iglesia. Ahí tenemos una nueva familia, somos unos hermanos, somos uno en Cristo. Ahí es donde está el Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo perseguía a los creyentes, a la iglesia? Cuando él no era Pablo, cuando se le reconocía como Saulo, y el Señor Jesús desde el cielo con una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pues perseguir a un cristiano, darle un vaso de agua a un cristiano, es dárselo al Señor. Ahí es donde se le sirve al Señor. Al Señor se le sirve cuando usted le está sirviendo a un hijo de él. Porque nosotros somos muy apegados, sí, a nuestra familia, que allá el abuelo, que a la abuela, y no estoy diciendo que hay que descuidarlo, no estoy diciendo, no quiero decirles que, ay, descuiden al papá y a la mamá y a todos porque no son cristianos, no, hay que honrarlos. Pero ahí, si ellos no son creyentes, no se le está sirviendo al cuerpo de Cristo. Ahí usted no está sirviendo al Señor, a no ser que usted les esté predicando la palabra. A no ser que usted les esté llevando el mensaje a ellos de salvación, les esté dando un testimonio para que ellos también puedan aceptar la salvación un día. ¿Listo? Entonces, servir al Señor es servirle a ese cuerpo donde Dios nos colocó. En un caso, Dios nos ha colocado a nosotros en una iglesia local. ¿En qué iglesia local lo colocó Dios a usted para que usted sirva? Con los dones que Dios le ha dado, con las habilidades que Dios le ha dado a usted para servir en ese cuerpo. Dice Pedro, primera de Pedro dice, voy a estar leyéndoles. Voy a estar leyendo primera de Pedro, dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, ¿no?, según la habilidad que hayamos recibido, hay que ministrarla a los otros. ¿A cuáles otros? Entre ese cuerpo, sirviendo al Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, o sea, si alguno
predica, evangeliza, comparte de Cristo, hable conforme a lo que dice la palabra, no hable conforme a lo que soñó. Fue que el Señor me mostró. Pues si le mostró, entonces muéstreles conforme a lo que Dios habla. Amén. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, si alguno sirve, sirva conforme a lo que Dios le dé. Conforme a lo que Dios le haya puesto, al poder que Dios le dé. Si no tiene cómo servir, si no sabe cómo, pues cómo va a servir. Pero si Dios le da a usted una habilidad, por lo menos como una habilidad que le dio a una discípula en la iglesia cuando comenzó, una que se reconocía como Dorcas, ella tenía una habilidad de ¿qué? De hacer costura. Ella cosía para las hermanas. Y cuando ella muere, entonces todas se entristecieron y llamaron a Pedro, mire, mostrándole las ropas, los vestidos, las faldas, las blusas que les hacía Dorcas. Y, ay, mire, se nos murió que nos servía. Y Dios la volvió a la vida. Usó a Pedro esa vez y esa mujer pues seguiría sirviendo al Señor ahí. Servir al Señor, lo que les quiero compartir, lo que les quiero dar inquieto es servir a ese grupo de hermanos donde usted está congregado. ¿Sí? Ahí es donde usted le sirve al Señor. Para servirle al Señor usted no está lejos. ¿A dónde tengo que ir? ¿Irme para el África? ¿Irme para Estados Unidos a servirle al Señor? No, usted le puede servir al Señor en su barrio, a través de esa iglesia donde Dios lo ha colocado a usted, trabajar, evangelizar, no sé. Hay muchas maneras de servirle al Señor, colaborar al pastor. Hay niños, hay hermanos que llegan con niños ahí, compartir. Hay muchas maneras, hay jovencitas que necesitan ser enseñadas, instruidas, aconsejadas. Hay muchas maneras y en las cuales nosotros no debemos de ser perezosos. Hay mucha pereza hay en el cuerpo de Cristo. Las más, mucha preparación, mucho aprender, mucho estudio, el estudio es fatiga de la carne y estudian y cuando ya van a servir ya están ancianos, ya no pueden leer, ya no se acuerda lo que aprendieron porque no fueron diligentes, sino que se quedaron, hay mucha preparación y no sirve. Entonces, yo creo que he sido un ejemplo para los hermanos de motivarlos para que hay que servir al Señor. Hay que servir al Señor, no hay que poner impedimentos. Dice la palabra del Señor que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Dice un proverbio. En el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Hay mucha manera de nosotros servir al Señor en este mundo, pero se pierde la oportunidad porque no tenemos juicios, por perezosos. Sirvamos al Señor, hermano. Quiero dejarlos con un pensamiento. Nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando ahí, los que han escuchado la palabra del Señor, no sabemos un versículo muy de memoria, el cual el apóstol Pablo citaba allá en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 24. ¿Alguien, por favor, lo tiene por ahí? ¿Me ayuda con la lectura? Filipenses 1, versículo del 23. Leamos del 20 al 24, por favor. Sí, ya lo vamos a leer acá. Gracias. Del 20 al 24. Filipenses 1, 23 y 24, ¿sí? 1 del 20 al 24. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Gracias, hermana Nancy. Muchas gracias. Dice, conforme a mi anhelo, dice Pablo, allá a los hermanos de Filipo les dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Él venía hablando acerca de que la iglesia, o sea, él había dado testimonio en la cárcel, que allá podían haberse dado de cuenta de que había un siervo de Dios allá encerrado. Aunque él estaba encerrado, la palabra de Dios estaba presa. Y él estaba hablando que algunos predicaban a Cristo por envidia, otros por ganancias deshonestas, pero que de una u otra manera él se gozaba porque Cristo estaba siendo predicado. Y él dice acá, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Dice, no seré en nada avergonzado. ¿Por qué no sería en nada avergonzado? Ahí más adelante nos da. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Será honrado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lastimosamente nosotros, la mayoría de cristianos, pensamos que el morir para nosotros es ganancia ya porque tenemos la vida eterna. Porque es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si me muero es ganancia. Pues resulta que no. Resulta que no. Muchas veces la muerte para un cristiano no es ganancia, aunque sea salvo, porque no es la mera salvación lo que Dios nos vino a dar, hermanita y hermanita. No se conforme que fue solo la salvación, porque pensamos que, no, fue salvo y ya, listo, para el cielo y ya. No, van a haber personas avergonzadas ahí. ¿Por qué? Porque así dice Pablo, de así dice la palabra del Señor, que un día nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. ¿Puedo decir algo? ¿Se llama? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Lo que su merced dice es muy cierto. Aparte de que me dio lo que me dio cuando empecé a hacer los estudios bíblicos y empecé a conocer más de las cosas de Dios y me metí tanto me metí que me dolía tanto en mi corazón que de verdad no lo conocía. Tanto tiempo en el Evangelio buscando, estuve mucho tiempo en diferentes, pues no me avergüenzo de decirlo porque muchos nos han pasado y a otros no. Bueno, gracias a los que no les ha pasado, por a mí me pasó y a otros también, de que conocí en muy diferentes partes de iglesia y siempre tuve mi temor, pero nunca conocí a Cristo. Llegué a conocer a Cristo en la iglesia bautista y ahorita lo llegué a conocer más cuando estoy haciendo los estudios, pues ahorita no los he podido hacer porque está muy enfermo. Pero hermano, le confieso en el amor tan grande de Dios que he tenido que pegar una llorada y yo creo que por eso hasta me enfermé, de ver los errores tan grandes que cometí en mi vida. Pensaba que conocía a Dios y no lo conocía. Entonces, muy agradecida con el Señor de haberlo conocido, de estar conociéndolo y aprendí a amar a muchas cosas que no amaba. Entonces, ese es mi comentario y muchas gracias, hermanito, por darme la oportunidad. Muchas gracias a usted, hermanita, por compartir su testimonio. Gracias, hermana. Así es. Hay muchas personas creen ser algo y no son nada, porque no es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios dice de nosotros, no es lo que yo pienso, es lo que Dios está enseñándome. Y estudiando la Biblia me doy dando de cuenta que es lo que Dios me ha dado para valorarlo, porque dice que en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. Si no aprendemos a conocer ese perdón de Él, pues no lo vamos a reverenciar en nuestra vida. Entonces, el anhelo y la esperanza de Pablo era que en nada iba a ser avergonzado, en nada. Pero hay mucho creyente que sí iba a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque para estas personas el vivir no es Cristo. El vivir no es Cristo. Y si para usted el vivir no es Cristo, el morir crea lo que no es ganancia.
Pablo dice, para mí, es personal. Para que ese versículo lo haga real en su vida, hermanita, hermanito, tiene que hacer eso que dice Pablo. Ahí dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, si usted y yo tenemos ese sentir de honrar a Cristo en esta vida, en este cuerpo, mientras estamos aquí, ¿sabe qué? Téngalo seguro que usted no será avergonzado jamás. ¿Sí ve? Dice, yo no seré avergonzado, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí. Pero acuérdense que Pablo da testimonio que no todos buscaban a Cristo. Ahí mismo en Filipenses dice que no todos servían a Cristo. De la misma manera que servía a Timoteo, porque cada uno buscaba sus propias cosas, no lo que era de Cristo. Pero Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y si para usted el vivir es Cristo, lógico que el morir es ganancia. Pero si para usted el vivir no es Cristo, sino usted y vivir sus cosas, y es que yo soy así, mis proyectos, mis propósitos que tengo trazados, quiero hacer esto, es bueno que aspire a ser alguien, no le estoy matando sus proyectos ni nada, pero si hay algo que la Biblia nos llama a servir a Cristo, ¿cierto? Sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de ser una persona responsable en su casa, un buen padre, una buena madre, pero Dios nos ha llamado a servir a Cristo sin pereza, mis hermanos. ¿Sí? Porque recuerden, hacemos parte del cuerpo de Cristo, del cual cada uno de los miembros ahí necesitamos del uno del otro. No puede un brazo estar fuera del cuerpo y decir que está unido a él y decir que está vivo, ¿no? Si está separado, pues no tiene vida. Nosotros somos algo concertado en Cristo. Vamos creciendo por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vamos creciendo en el crecimiento que da Dios, ¿cierto? En conocimiento, en el servicio, en la obra. Cada uno de nosotros estamos puestos para servir, porque somos hijos de Dios, recuerden, no para ser salvos, porque la salvación es un regalo que Dios da a través del Hijo, a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas sirven y dicen que están sirviendo al Señor y no son ni siquiera salvas. Porque Jesucristo dice que un día va a decir a mucha gente, les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estas personas estuvieron envueltos supuestamente en un servir a Cristo. Señor, pero si es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, nosotros teníamos un letrero allá afuera que decía Iglesia Cristiana Avivamiento tal, Iglesia Cristiana tal. Y ahí, acuérdese, Señor, que nosotros le teníamos ahí todo planeado, como cuáles días lo necesitamos a usted para que viniera ahí a respaldar el culto de sanación, el culto de liberación, el culto de yo no sé qué, de prosperidad. De maldad. Nunca, ni un segundo los conocí a ustedes. Nunca tuve relación con ustedes. Nunca me relacioné con, ay, pues ¿cómo así? Entonces los milagros y las lenguas que hablábamos y todo eso, entonces, ¿qué? Dice, nunca los conocí. Y estaban convencidos que estaban sirviendo al Señor. ¿Ve? Servir al Señor, hay que estar muy, ¿qué? Con conocimiento a quién le estamos sirviendo, porque Dios no nos llama a servir a Él a ciegas. Dios nos llama a servir con entendimiento. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada será avergonzado. Antes bien, o por vida o por muerte, o sea, en las buenas y en las malas, estando vivo o muerto, le voy a servir a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él invita a los hermanos, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces no nos conformemos, hermanos, con que ya me bauticé,
que es que ya soy un hijo de Dios, ya sé orar, ya leo Biblia, ya me sé tantos libros de la Biblia, tantos versículos, y todo eso es bueno. Pero preguntémonos, ¿en qué puedo servir ya al Señor? Vamos a mirar algunas cosas en las que podemos servir ahí. Vamos a ver, fuera de las que les decía ahorita de que el Señor, servirle al Señor es hasta darle un vaso de agua a uno de esos pequeños de él. Vamos a leer. Este pasaje lo tomé de la Nueva Versión Internacional. Dice así: también nosotros siendo muchos, eso está en Romanos, dice, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, también nosotros siendo muchos, o sea, muchos creyentes formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, nosotros estamos unidos, quiere decir de que estamos ahí, que quienes necesitamos el uno al otro para prestar un servicio. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado, o sea, según el Espíritu Santo repartió como él quiso. Algunos les dio el don de profecía. Si el don de alguien es el de la profecía, o sea, en ese tiempo estaba el don de profetizar, de recibir mensajes de Dios directos, ¿sí? Nosotros sabemos que en este tiempo nosotros no tenemos profetas porque no nos enseña la Biblia de profetas. La Biblia nos enseña de que ya tenemos la palabra completa ahí, tenemos de Génesis, Apocalipsis, ya está la revelación de Dios ahí toda. Entonces, no, decir que yo ahorita profetizo, recibo un mensaje nuevo de Dios, no lo recibo, pero si yo hablo lo que la Biblia está enseñando, si yo lo llevo a ustedes a través de la Biblia, pues yo estoy hablando de parte de Dios. Estoy hablando la palabra de Dios a través de mi boca, estoy hablándolo, pero como tal un profeta de los que habían en la antigüedad, yo no puedo ser un profeta como eso, porque no lo hay. ¿Sí? Entonces el que habla dice eso, hable de acuerdo a la proporción de su fe. Si el que presta un servicio, que lo preste como lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, o sea, como de pastorear, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, mire cómo se sirve al Señor. Compasión, teniendo compasión, dirigir a alguien, animar a otro, socorrer a los necesitados, compartir la palabra. Esa es una manera de nosotros prestar servicio a los otros. ¿Sí? ¿Cómo se sirve al Señor? Estamos llamados a servirle al Señor, hermano. ¿Cómo le sirve usted al Señor? Pues animando a personas, animando a sus hermanos, socorriéndoles para las necesidades que tengan, dirigirlos. En caso del pastor, el pastor le sirve al Señor porque está dirigiendo, está mirando que los hermanos están alimentándose con pasto que no es. Entonces, venga, hermano, mire qué dice la Biblia. Amén. Entonces, quiero compartir hasta ahí, mis hermanos, que Dios nos ayude para que podamos ser personas dirigentes, no seamos perezosos. Amén. Si usted es perezoso y cree que el versículo que dice en Filipenses allá, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, piénselo bien si es verdad para usted, porque Pablo decía para mí. Recuerde, si usted lo memorizó y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso lo decía Pablo, ¿lo puede decir usted también? ¿Lo puedo decir yo también? Que para mí es ganancia morir. Recuerde, cada uno de nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, hermana, hermano. Cada uno de nosotros lo va a hacer porque así lo enseña la palabra. Señor, a cada uno nos dio diferentes formas de servir en ese cuerpo y nos va a recompensar y nos va a llamar y nos va a decir, ven, buen siervo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Entra en el gozo del Señor.
¿Ve? Entonces, muchas gracias, hermanos, hermanitas, por prestar atención a esta enseñanza. Dios les siga bendiciendo y nos ayude para servirle al Señor con ímpetu. Aimel, muchísimas gracias. Su merced quiere también orar y luego quisiera que tuviéramos un poquito de un minutico de comunión para agradecer por usted y si alguien quiere compartir un saludo especial para usted. Entonces, me gustaría que su merced orara para terminar este tiempo muy especial. Yo creo que esta semana también lo voy a invitar de una vez para el jueves para que usted comparta la enseñanza de la reunión de oración. Nos gustaría mucho. Entonces, pero aquí en este mismo lugar, en el sitio que Dios nos ha regalado para tener la casa con el sitio de reunión. Entonces, mi hermano, puedes despedir esta reunión o por lo menos esta enseñanza. Agradecemos a Dios. Gracias, hermano. Bueno, entonces les invito a que estemos orando. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle que nos convenza cada vez más de esta verdad, que nos convenza más de eso, que es una oportunidad única, hermano, que hemos recibido de parte de Dios. Usted y yo estamos de paso, no sabemos si mañana nos vayamos y el morir no haya sido ganancia, sino que se desperdició su tiempo en cosas que verdaderamente no brindaban un servicio a la iglesia, a sus hermanos. Se preocupó por lo propio suyo. Buen Dios, muchas gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Dios. Gracias por darme la oportunidad de compartir con mi preciosa familia, Señor, porque no solo me has salvado, me has dado una gran familia, Señor. Gracias por darme la oportunidad de animarles, Señor, de poder llamarles, Señor, reconvenirles, Señor, con tu preciosa palabra a aquellas personas que de pronto, Señor, están estancados, Señor. A veces la pereza, Señor, o de pronto el temor, Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos despertar de ese sueño, Señor, y podamos servirte, Señor, porque está ahí la puerta abierta, Señor. Tú nos has llamado a todos y a todos mínimo, Señor, nos ha dado una habilidad, Señor, para que en este cuerpo, Señor, nos sirvamos unos a otros, Dios. Ayúdanos para no quedarnos ahí, para no ser conformistas, para que nos preguntemos, Señor, ¿para qué nos trajiste, Señor, ahí a formar parte de este cuerpo, Señor? ¿Qué función tengo ahí, Señor? Ayúdanos, Señor, a entender, a inquirir conocimiento, Señor, compromiso, Señor, con la iglesia, Señor. Tú recompensarás, Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor. Tú recompensarás la obra de cada uno de nosotros, cualquiera que sea, Señor. Gracias, Dios, gracias porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, Señor, de personas que sirvieron y jamás fueron avergonzados, Señor. Y así, Señor, será también con las personas de hoy en día, Señor, que quieran servirte, Señor. Tú, Señor, recompensarás cada obra, cada cosa, Señor, que hagamos dentro de ese cuerpo tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor. Por más pequeña que sea, Señor, nos has enseñado tu palabra, que así sea un vaso de agua, Señor. Un vaso de agua que es algo muy sencillo que cualquiera lo puede dar, Señor, a una persona, Dios, a una persona que sea tu hijo, Señor. Dice tu palabra que un vaso de agua fría, cualquiera que se lo vea a uno de esos pequeños, recompensa tendrás. Así que ayúdanos a tomar estas cosas, Señora. No solo pensar que ya tú nos salvaste, Señor, sino que también, Señor, tú quieres recompensarnos en grandes. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos ahí. Sígueles bendiciendo grandemente como lo has hecho. Sigue cuidando de sus familias, Señor. Síguenos guardando, Señor, de esta epidemia, Señor, de esta peste, Señor, que hay, Señor. Y que mis hermanos y todos, Señor, podamos gozar en este mundo también, Señor, de la vida que nos has dado, Señor. Y como le decía ahorita, Señor, de poder servirte a ti, que es lo más grandioso. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Ahora levanten la mano, levanten la mano y nos vamos turnando para saludar a Aimel, agradecer por su vida, su testimonio. Ya son más de 10 años en el ministerio, Aimel, ¿verdad? Predicando, ¿no, Aimel? Sí, Señor, por la gracia de Dios, ahí vamos aprendiendo. Bueno, hay harta gente que lo quiere saludar, vea. Está famoso, creo, vea.
El señor Betancourt, saluda allá a Inel. Señor Betancourt, saluda allá a Inel. Pastor, ¿cómo está? Aimel, buenas noches, ¿cómo está, hermano? ¿En Brasil? ¿En Brasil? Contentos y por allá está mi hermano Héctor, que también tiene Mi hermano. Mi hermano Leonardo. Gracias. Lo estoy viendo yo desde aquí, desde Canadá. Y que vuelva predicador de esos, del movimiento misionero de por allá. Ya lo abrí. Ya usted ya habló del movimiento misionero, vea. Saludos a don Héctor, muy bien. Gracias. Este es el nuevo misionero, mire, este. Mira, Hermanita Marcela, qué gusto verla por ahí. Hola, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Bien, hermana, bien, hermana. Sea Dios. Bendiciones, un abrazo desde Bogotá. Gracias, hermana. Gracias, mi hermanito. Dios me lo continúe. Gracias. Bueno, Que tengan una buena noche. Gracias, lo mismo. Hasta mañana. Que estén bien. Mucha gente va a saludarlo. Hermano Aimel, buenas noches. Carlos Rosso de Bogotá. ¿dónde está la hija del hijo? Dios le dé sabiduría y le dé palabra. Están en clases. Ahorita mi hija todavía está en clases virtual. Está todavía ahorita en clase y por eso no puede pasar. Y mi hijo está dando clases también de matemáticas, entonces tampoco, casi nunca podemos compartir. Solamente yo aquí trabajando, sí, aquí trabajando, pero escuchándolo y bendecida. Gracias por la palabra y muy bendecidos. Un abrazo. Bueno, gracias, lo mismo. Dios le siga bendiciendo. Me gusta Amén. escucharlo. Amén, Bueno. igualmente. Llenaremos el vaso de amor y de ayuda a Aimel. Dios lo Señor. bendiga y le dé sabiduría en la palabra para continuar en la brecha. El Señor es poderoso y necesita obreros para la mies. Dios Amén, dé hermano palabra Carlos. y discernimiento. Gracias, hermano Carlos. Bendiciones, hermano. Sí, Chao. señor. Chao, hermanito Carlos. Dios lo siga bendiciendo. Un abracito. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Aimel. Bueno, mi hermanito, para servir, hermanito, estamos viéndonos por allá. Con la ayuda Gracias, de Dios. hermano Aimel, muchísimas gracias. Héctor Juez, bueno, no nos hemos podido saludar. Esperamos en estos días, si Dios nos lo permite, que venga de pronto pasar hasta allá y saludarle y darle un abrazo, hermano. Gracias, mi hermano. Muy He gozosos. escuchado cosas muy bonitas de su merced por ahí. Quiero darle un abrazo, mi hermano. Sí, si Dios nos lo permite y si puede venir, claro, con mucho gusto estaremos por Sí, ahí señor. pasando. Con la ayuda de Dios, el jueves estoy por allá donde mi hermano Leonardo, con la ayuda de Dios. Eso, bueno, sí, señor, con la voluntad de Dios, gracias a Dios por la enseñanza y es verdad, es acá que tenemos ese privilegio, esa oportunidad para servir a Dios. Es única. Allá en el cielo, bueno, ya no van a haber incrédulos para enseñarles, para Ajá. predicarles. Ajá. Entonces es acá la oportunidad que tenemos y bueno, muchas otras cosas más de que el Señor nos da el privilegio y es un gozo poder servir al Señor. Amén, Hermano, así es, hermano. una feliz noche, bendiciones y bueno, ahí estamos hablando entonces, a ver cuándo pasamos por ahí, si viene. Amén, hermano. Muchos saludos al hermano y a la hermana Sandra por allá. Gracias, Pastor Rosso. Una feliz tarde también, una feliz noche. Feliz noche, hermano Aimel, hermanos, hermanas, para todos. Una feliz Amén. noche. Bendición. Saludos a la hermana Cecilia también. Igual.
igualmente, sí, todos los hermanos ahí. Hermano Aimel, el Señor le continúe bendiciendo. Muchas gracias, muy apropiada la predicación. A mí me llegó hartísimo, entonces, y sí despejé muchas dudas con su predicación. Hermano, la estaba esperando. Muchas gracias. El Señor, por eso es que no nos debemos perder ningún devocional, ningún día, porque la bendición de Dios está ahí y nosotros necesitamos aprender cada día. Muchas gracias, hermano Aimel. Pastor Leonardo, muchas gracias. Un abracito, Dios la siga bendiciendo. Y un abracito para la hermana Nubia. Ay, sí, hermanito. Hola, hermanito. Ella ¿Acá por te allá. espero yo? Le espera Y esa hermosura de bebé. Esa hermosura. El tío. Tío Aimel, tío Aimel. Hola, Aimel. Saludos ahí de todos. También, bueno, en la conexión. Mi mamá está por allá y medio ahí ve mi mamá, vea. Tiene el escudo de Santa Fe. El escudo de Santa Fe. Un abrazo. Bueno,